Había llegado un punto en su vida donde el amor ya no dolía, simplemente cansaba. Marta recordaba las veces que creyó haber encontrado a alguien que la miraba por lo que era y no por lo que tenía, pero el tiempo, cruel y preciso, siempre terminaba desenmascarando las intenciones, regalos que se volvían exigencias, palabras dulces que escondían interés, y cada vez que su corazón se rompía, una parte de ella se volvía más silenciosa, más fría, pero también más observadora. Una noche, después de una cena elegante rodeada de gente que reía por obligación, Marta se miró al espejo del baño del restaurante. Las luces eran cálidas, pero su reflejo se veía distante, como si la mujer en el espejo no fuera ella. Llevaba un vestido caro, joyas discretas, la postura perfecta de alguien que aprendió a no mostrar debilidad, pero por dentro se sentía vacía. ¿Por qué todos me aman solo cuando saben quién soy?, se preguntó. El silencio fue su única respuesta. Esa noche no regresó directamente a casa. Caminó sin rumbo, sin tacones, sin guardaespaldas, sin máscara. Pasó frente a una cafetería pequeña, iluminada tenuemente, donde un par de estudiantes reían sobre un cuaderno manchado de café. Y ahí, entre el ruido de las tazas y el aroma del pan recién horneado, sintió algo que no había sentido en años: normalidad. Fue en ese momento cuando decidió que su próxima historia de amor no comenzaría entre trajes y copas de vino, sino entre personas que no sabían pronunciar su apellido. Decidió desaparecer, al menos la versión pública de ella. Durante semanas planificó su pequeño experimento. Guardó sus joyas, alquiló un modesto apartamento en las afueras, cambió su coche de lujo por uno antiguo y funcional. Incluso cambió su nombre en el buzón: María López, un nombre tan común que podía pasar desapercibido en cualquier lista. Los primeros días fueron extraños. Aprender a vivir con menos no era difícil para ella. Lo difícil era vivir sin el peso de las expectativas. Compraba pan en la esquina, saludaba al vecino, esperaba el autobús como todos los demás, y lo más sorprendente, se sentía libre. Una mañana, mientras le servían café en una taza de cerámica sin logo, sonrió al darse cuenta de algo. Nadie la reconocía, nadie esperaba nada de ella, nadie fingía admirarla, y por primera vez pensó que quizá esa era la única forma real de encontrar amor, siendo invisible para los ojos que solo buscan brillo. Fue así como nació el experimento del corazón. No buscaba una historia perfecta, ni siquiera una historia duradera. Solo quería saber si en un mundo tan lleno de apariencias aún existía alguien capaz de ver lo esencial. Cerró su cuaderno, donde escribía todo como si fuera una novela, y anotó la primera frase de su nuevo capítulo. Hoy empiezo desde cero. No soy rica, no soy influyente, solo soy Marta, y quiero saber si alguien podrá amarme sin saberlo. Y mientras lo escribía, algo en su pecho se sintió más ligero. El miedo, el orgullo y la desconfianza se disolvieron un poco. No sabía si su experimento terminaría bien, pero una cosa sí era segura. Por primera vez, el juego lo dirigía a ella. Los primeros días de su nueva vida pasaron como un sueño extraño, una mezcla de libertad y vacío. Marta se despertaba sin el sonido de notificaciones, sin el eco de su asistente recordándole reuniones, sin la presión constante de ser la mujer exitosa que todos admiraban. Ahora, su despertador era el ruido de la calle, los vendedores de pan, las risas de los niños que pasaban camino a la escuela. En su pequeño apartamento, el silencio tenía otro peso. Ya no era soledad, era paz. Sus manos, acostumbradas a escribir contratos, comenzaron a ensuciarse de harina. Aprendió a cocinar sin ayuda, a remendar una blusa, a ir al mercado sin que nadie la mirara como la señora Martínez.
y en cada una de esas cosas simples encontraba algo que había olvidado: la autenticidad. Cada tarde salía a caminar por el barrio. Nadie la conocía, nadie la saludaba con reverencias. Era solo una mujer más entre la multitud, con un abrigo sencillo y una mirada curiosa. Le gustaba observar cómo la vida seguía sin adornos: el viejo del kiosco que leía el mismo periódico cada mañana, la chica del floristería que tarareaba canciones tristes, los jóvenes que soñaban en voz alta. Un día, mientras observaba el escaparate de una librería, escuchó la risa de una pareja detrás de ella. La risa no era burlesca ni forzada, era real, y le recordó algo que había perdido hace mucho. Se dio cuenta de que su experimento no era solo para descubrir quién podía amarla, sino también para recordar quién era ella sin los títulos y las máscaras. Con el paso de las semanas, comenzó a trabajar en una pequeña cafetería. La dueña, una mujer mayor llamada Julia, le ofreció el puesto sin muchas preguntas. «No se necesita experiencia, solo ganas de aprender», le dijo sonriendo. Y Marta aceptó, sin imaginar que ese simple gesto sería el inicio de algo mucho más grande. Detrás del mostrador, aprendió a mirar a la gente de otro modo, no como clientes, sino como personas con historias. El hombre de traje que siempre pedía café doble y salía apurado, la joven que escribía cartas que nunca enviaba, el anciano que dejaba monedas exactas sobre la mesa, como si cada una tuviera memoria. A veces alguien la reconocía vagamente. «¿No la he visto en algún lugar?». Y ella respondía con una sonrisa tranquila: «No lo creo. Solo tengo una de esas caras comunes». Y así fue como el anonimato se convirtió en su mejor refugio. Cada día, sin ser Marta Martínez, empresaria, era una victoria silenciosa. Pero dentro de ella, algo empezaba a moverse, una mezcla de curiosidad y miedo. ¿Y si de verdad alguien llegaba a verla, sin saber quién era? Una tarde lluviosa, mientras limpiaba una mesa junto a la ventana, una gota de agua cayó sobre una servilleta donde había escrito: «A veces hay que perderlo todo para recordar lo que realmente vale». La puerta se abrió y el sonido de las campanillas del café la hizo girar. Un hombre entró, empapado, riendo mientras sacudía su abrigo. Pidió un café con leche y se sentó justo frente a la ventana, donde ella había dejado la servilleta. Cuando él la tomó por error y leyó la frase, levantó la mirada y sonrió. Fue una sonrisa limpia, sin pretensión, sin intención. Y en ese instante, Marta sintió que su experimento apenas comenzaba. Aún no sabía su nombre, pero algo en ella supo que ese encuentro iba a cambiarlo todo. Esa noche, al llegar a casa, escribió en su cuaderno: «Hoy el destino me devolvió una mirada. No sé si será amor, pero ya es verdad». Y al cerrar la libreta, comprendió que su mayor riqueza, por primera vez, no estaba en su cuenta bancaria, sino en su capacidad de volver a sentir. La lluvia había dejado el aire con ese olor a tierra limpia que a Marta siempre le recordaba a los días simples de su infancia. En el café donde trabajaba, el murmullo habitual se mezclaba con el sonido de las tazas y el golpeteo suave del agua en el vidrio. Todo parecía rutinario, hasta que esa puerta volvió a sonar con el tintinear del pequeño cascabel. Él entró. Llevaba una chaqueta de mezclilla gastada, los cabellos algo despeinados y una sonrisa que no pedía permiso para existir. Pidió un café con leche y un trozo de pastel de zanahoria. Su voz era cálida, sin prisa, como si cada palabra tuviera un lugar exacto en el aire. Marta lo observó sin querer, o eso se dijo a sí misma. Había atendido a cientos de personas en esas semanas, pero ninguno con esa mezcla de tranquilidad y presencia. Cuando él levantó la mirada, sus ojos se encontraron,
y fue apenas un segundo, pero suficiente para que algo invisible y silencioso se encendiera. ¿Eres nueva aquí?, preguntó él, con una sonrisa que tenía más curiosidad que flirt. Llevo poco, pero ya me sé todas las historias de este lugar, respondió ella con un tono ligero. Entonces, algún día tendrás que contarme una. Y así, entre cafés servidos y frases pequeñas, comenzó algo que ninguno de los dos planeó. Durante días, él volvió al mismo lugar, siempre al mismo asiento junto a la ventana. A veces traía un libro, otras simplemente se quedaba mirando la calle, como si buscara algo que no sabía nombrar. Y cada vez, antes de irse, dejaba una propina en forma de dibujo. Pequeñas figuras hechas con servilletas dobladas, como pájaros, corazones o barquitos. Marta empezó a esperarlo sin admitirlo. Comenzaba a preparar su café antes de que entrara, fingiendo sorpresa cuando él pedía lo de siempre. Y en cada conversación breve encontraba un fragmento de sinceridad que no había sentido en años. Una tarde, mientras el sol se filtraba por la ventana, él la esperó al final de su turno. «Cierra pronto, ¿verdad?» «Sí, en unos minutos». «Entonces, ¿te gustaría caminar un poco? No te invitaré a cenar ni a ningún sitio caro, solo caminar». Ella dudó un segundo. Parte de ella aún recordaba quién era fuera de ese disfraz. Una mujer acostumbrada al lujo, al control, a los límites. Pero había algo en su voz que desarmaba cualquier resistencia. Caminaron bajo un cielo color naranja, entre calles llenas de hojas secas. Él le contó sobre su vida sin adornos. Trabajaba en un taller de diseño, no ganaba mucho, pero amaba lo que hacía. Le gustaban las cosas simples, los domingos tranquilos, las canciones viejas, el pan recién hecho. Marta lo escuchaba como quien escucha un idioma que había olvidado, y cuando él le preguntó, «¿Y tú? ¿Qué te trajo aquí?», ella solo dijo, «Las ganas de empezar de nuevo». No necesitó inventar una historia elaborada, sus palabras salieron tan honestas que ni siquiera parecían mentira, y por primera vez sintió que alguien no intentaba descifrarla, solo entenderla. Pasaron los días y el café dejó de ser solo un trabajo. Era el lugar donde el mundo parecía detenerse, donde un hombre con una sonrisa limpia y una mujer con un pasado secreto aprendían a hablar el mismo lenguaje, el del silencio compartido. Una noche, cuando se despidieron frente a la estación, él le tomó la mano con una timidez casi infantil. «No sé por qué, pero contigo no tengo que fingir nada». Ella lo miró y respondió con una media sonrisa. «Yo tampoco». Caminaron en direcciones opuestas, pero con una sensación nueva latiendo entre ellos. Una verdad sin nombre, un principio sin promesas. Esa noche, Marta escribió en su cuaderno: «Hoy comprendí que el amor verdadero no se anuncia, simplemente llega y te enseña a respirar sin miedo». El invierno comenzaba a rendirse. Las tardes eran más tibias y la luz del sol se colaba entre los árboles del parque donde Marta y David solían encontrarse. No había promesas, ni regalos, ni citas planificadas, solo coincidencias, esas pequeñas rutinas que se convierten, sin aviso, en algo que uno empieza a necesitar. Cada tarde, después del trabajo, Marta se quitaba el delantal del café y caminaba hasta el kiosco, donde él solía esperarla con 2 helados, siempre los mismos, vainilla para ella, chocolate para él, y aunque el viento a veces era frío, comían en silencio, mirando cómo los niños corrían detrás de una pelota, cómo las hojas secas bailaban con el aire. A veces hablaban de cosas simples. Él le contaba sobre su madre, que vivía lejos, sobre su sueño de abrir su propio taller de diseño. Ella lo escuchaba con atención, como si cada palabra fuera un secreto,
Y cuando él la miraba, Marta sentía algo que hacía años no sentía, que no tenía que ser nadie más. En el fondo, aún temía que su verdad saliera a la luz, pero con él, ese miedo se adormecía. David no preguntaba de dónde venía, no le importaba su pasado, solo la miraba como si cada día fuera el primero. Una noche, se quedaron hasta tarde en el parque. El cielo estaba tan claro que podían contar las estrellas. David, riendo, dijo que una de ellas tenía su nombre. Marta, entre risas, fingió buscarla. Y cuando sus manos se rozaron, ninguno se apartó. No hubo beso, solo un silencio largo, lleno de cosas que aún no se atrevían a decir. Al día siguiente, él apareció en el café justo antes del cierre. Llevaba en las manos un pequeño ramo de flores silvestres envueltas en papel de periódico. No son caras, pero las vi y pensé en ti. Ella tomó las flores y las olió despacio. No era el perfume de las rosas importadas a las que estaba acostumbrada. Era el olor del campo, de la tierra, de lo real. Marta lo invitó a caminar hasta su casa. Durante el trayecto, él le contó una historia sobre cómo había aprendido a arreglar bicicletas cuando era niño y cómo eso le enseñó que las cosas, incluso las rotas, pueden volver a andar si alguien las cuida con paciencia. Ella lo escuchaba y pensó que quizás su corazón era igual. Cuando llegaron a la puerta del edificio, él se detuvo. No quiero saber dónde vives, quiero seguir imaginando que este paseo no termina. Marta sonrió. Entonces, no terminemos todavía. Se quedaron un rato más, apoyados contra la pared, mirando cómo pasaban los coches. No necesitaban hablar. El silencio entre ellos se sentía cómodo, como si las palabras solo pudieran estropearlo. Los días siguientes fueron una colección de momentos sencillos. Caminar bajo la lluvia con un paraguas roto, compartir un trozo de pan mientras se reían de cualquier cosa, ver películas antiguas en una pantalla diminuta, cosas pequeñas, pero para Marta eran todo. Cada vez que él la miraba con esa naturalidad desarmante, sentía que su mentira se volvía más pesada, pero al mismo tiempo no quería que terminara. Por primera vez en su vida, el amor no dolía. No era un campo de batalla, ni una transacción, ni un juego de poder. Era ella, sin maquillaje ni máscaras, sin el escudo del dinero ni del apellido. Era David, con su voz tranquila, sus manos callosas y su sonrisa sincera. Y aunque dentro de ella sabía que ese equilibrio no podía durar para siempre, también sabía algo más. Aunque la verdad se revelara un día, nadie podría quitarle la pureza de lo que estaba viviendo ahora. Esa noche, mientras escribía en su cuaderno, dejó una frase que no sabía si era promesa o despedida. El amor real no necesita brillo, solo necesita que alguien lo mire sin miedo. Cerró el cuaderno, apagó la luz y sonrió. No sabía cuánto duraría esa historia, pero por primera vez en años no le importaba el final. Aquella mañana parecía igual a todas. El café recién hecho llenaba la cocina, la luz dorada del amanecer rozaba los cristales, y Marta sonreía sin razón. David dormía todavía en el sofá, con una manta sobre los hombros y el cabello despeinado. Ella lo miró con ternura, tan real, tan simple, y por un instante creyó que su secreto nunca saldría a la luz. Pero la verdad siempre encuentra una grieta. Mientras ordenaba la mesa, escuchó el sonido que había jurado olvidar, la vibración de su teléfono personal, el que mantenía apagado desde que comenzó aquella vida normal. La pantalla mostraba un número conocido. Dudó unos segundos, luego contestó. Señora Martínez, disculpe la hora. El periodista confirmó la publicación de mañana. Su entrevista saldrá en portada. El corazón de Marta dio un salto. Intentó responder algo, pero solo alcanzó a decir un débil «gracias».
Antes de colgar, sabía que esa portada iba a destruir el muro que había levantado entre su pasado y su presente. Al día siguiente, David entró a la cafetería donde solían encontrarse. Pidió lo de siempre, pero su mirada se perdió entre las páginas del periódico. Allí estaba ella. Marta Martínez, empresaria y filántropa, impulsa nuevo proyecto social. Su sonrisa se borró. Leyó la nota completa, una y otra vez, hasta convencerse de que no era un error. Era ella, la misma mujer que decía vivir en un pequeño apartamento y caminar para ahorrar en transporte. Cuando Marta llegó, lo vio enseguida, el periódico abierto sobre la mesa, su rostro en la portada, y en los ojos de David el reflejo de la decepción. ¿Tienes algo que decirme?, preguntó él, sin agresividad, pero con un filo que cortaba el aire. Déjame explicarte, por favor. ¿Explicarme qué? ¿Que toda esta historia era un experimento? Ella bajó la mirada. No era eso, David. Solo quería saber si alguien podía amarme por lo que soy, no por lo que tengo. ¿Y crees que mentir era la forma de descubrirlo? Su voz se quebró, no de furia, sino de tristeza. Marta quiso tocar su mano, pero él la retiró despacio. No necesitabas disfrazarte de alguien más para que te amara. Solo necesitabas confiar. El silencio se volvió insoportable. El sonido de las tazas, las conversaciones, todo se volvió lejano. Ella sintió cómo la garganta se le cerraba. «Lo siento», susurró. «Yo también», dijo él, levantándose, «porque pensé que por fin había encontrado a alguien sincero». Dejó unas monedas sobre la mesa. Gesto inútil, pero lleno de distancia, y sin mirar atrás, se marchó. Marta se quedó allí, inmóvil, mientras la puerta se cerraba. El periódico seguía abierto, y su propia foto parecía mirarla con ironía. Aquella noche escribió en su cuaderno: «Mentí por miedo a perder algo que nunca tuve, un amor sin condiciones. Ahora lo perdí todo, incluso a mí misma». El silencio pesaba más que cualquier palabra. Después de aquel encuentro en la cafetería, Marta intentó llamarlo una y otra vez. Los mensajes quedaban sin respuesta. Las llamadas iban directo al buzón. David había desaparecido de su vida con la misma calma con la que una ola se retira del mar, dejando tras de sí el eco de lo que fue. Durante los días siguientes, ella vivió entre la rutina y la culpa. Iba al trabajo, atendía reuniones, hablaba con empleados que la llamaban señora Martínez, con ese respeto distante que antes le parecía un logro, pero ahora sonaba como un recordatorio de que esa mujer, la empresaria, la filántropa, la que todos admiraban, no era la Marta que él había amado. Una tarde, incapaz de soportar más, decidió ir a buscarlo. Sabía dónde encontrarlo: en su taller, aquel pequeño espacio que él había alquilado con esfuerzo, lleno de herramientas, bocetos y el olor a madera recién cortada. Cuando entró, el sonido del martillo se detuvo. David levantó la vista, sorprendido. «No esperaba verte aquí». «Lo sé», respondió ella con voz baja. «Solo quería hablar». Él dejó las herramientas sobre la mesa, cruzó los brazos y esperó. Ella dio un paso adelante, insegura. «Sé que te mentí, y no hay forma de justificarlo, pero lo que sentí contigo fue lo más real que he vivido». David soltó una risa amarga. «¿Real? ¿Tú sabes lo que significa esa palabra? Yo te conté mis sueños, mis miedos, y tú jugabas a ser otra persona». «No jugaba», replicó ella con los ojos llenos de lágrimas. «Solo quería saber si alguien podía verme sin el filtro de lo que tengo. Quería sentirme libre de todo eso, aunque fuera por un rato». «¿Y lo lograste?», preguntó él. Marta dudó. «Por un tiempo, sí, pero luego te perdí, así que supongo que no». Hubo un silencio. David bajó la mirada.
Se notaba que quería creerle, que algo dentro de él aún la reconocía, pero el orgullo era más fuerte. No me duele que tengas dinero. Me duele que no confiaste en mí para contarlo. Esas palabras la atravesaron como un cuchillo, porque eran verdad. Marta asintió despacio. Tienes razón, no confié, no porque no creyera en ti, sino porque no creía en mí. Pensé que nadie podía amar a la persona detrás del nombre, detrás del dinero, y tú me hiciste dudar de eso. Me hiciste creer que sí era posible. David respiró hondo. Marta, no sé si puedo volver a mirarte igual. No te pido eso, susurró ella. Solo quería que supieras que lo nuestro no fue una mentira. La mentira fue mi miedo. Por un momento, el aire se llenó de esa tensión que precede a las despedidas. Él dio un paso hacia ella, y por un segundo, sus miradas se cruzaron como dos caminos que saben que no volverán a encontrarse. A veces, dijo él, casi en un murmullo, el amor no muere por falta de sentimientos, sino por exceso de orgullo. Ella sonrió, con tristeza. Y otras veces, muere por falta de verdad. Se quedaron así, en silencio, hasta que él volvió a tomar sus herramientas. No le pidió que se quedara. No la echó. Simplemente, volvió a su trabajo. Y eso dolió más que cualquier palabra. Marta dio media vuelta y salió. El sonido de la puerta cerrándose fue definitivo, como un punto final. Esa noche, en su casa, abrió su cuaderno y escribió: Creí que esconder mi verdad me protegería, pero solo escondí la parte de mí que alguien podía amar. El amor no necesita pruebas, necesita fe. Y yo no tuve suficiente. Dejó la pluma sobre la mesa, se miró en el espejo y apenas se reconoció. Por primera vez, la mujer reflejada no era ni la rica ni la pobre, ni la fuerte ni la frágil. Era solo Marta, cansada, dolida, pero viva, y en el fondo de su pecho aún quedaba algo, no esperanza, no amor, algo más silencioso, comprensión, comprensión de que a veces hay que perder al otro para encontrarse a uno mismo. Habían pasado algunos meses. El ruido del mundo había vuelto a ser ruido, no dolor. Marta caminaba sin rumbo, hasta que se dio cuenta de que estaba frente al mismo café donde todo comenzó. Por impulso, entró. El lugar no había cambiado. Las mismas mesas de madera, el aroma a café tostado, la música suave de fondo. Pidió lo de siempre y se sentó junto a la ventana. El reflejo del vidrio le devolvió a una mujer diferente, más tranquila, más sincera, menos dispuesta a fingir. Abrió su cuaderno y escribió: El amor que es real no se mide por lo que promete, sino por lo que resiste. Levantó la vista, y entonces lo vio. David estaba allí, sentado en su mesa habitual, con una taza entre las manos. El tiempo lo había cambiado un poco, pero su mirada seguía siendo la misma. Él también la vio. Por un momento, el pasado entero pareció caber en ese cruce de miradas. Él sonrió, con calma, y ella respondió. David se levantó, caminó hacia su mesa y se detuvo frente a ella. No imaginé volver a verte aquí. Yo tampoco, respondió ella sonriendo. Pero supongo que algunos lugares guardan historias que no terminan. Él se sentó. El silencio entre ellos ya no dolía. Era suave, casi cálido. El camarero trajo otra taza sin preguntar. Durante unos segundos solo se miraron, sin buscar explicaciones. David habló primero. Leí sobre ti, sobre tu proyecto. Me alegra que estés haciendo lo que amas. Esta vez lo hago sin esconderme, dijo Marta. Ya no tengo miedo de ser quien soy. Él asintió. Y eso fue lo que no entendí antes. Ella bajó la mirada. Ninguno de los dos lo entendió. Una sonrisa leve cruzó el rostro de David. Ahora sí, te amo, con o sin dinero. Marta sintió que el aire se llenaba de paz,
Ya no necesitaban disculpas, ni promesas, ni pruebas, solo estar ahí. Ella alzó su taza. Él hizo lo mismo. La luz del atardecer iluminó la mesa, y por un instante, el mundo pareció detenerse. A veces, pensó ella, el amor no vuelve igual, pero vuelve mejor. Y sonrió, sin miedo, sin máscaras, finalmente libre.